Bienvenidos al sexto capítulo de esta miniserie de finanzas personales. El día de hoy vamos a platicar sobre los seguros. A mi punto de vista, los seguros más que un gasto son una inversión. ¿Por qué? Porque en primer lugar protegen nuestro patrimonio. Básicamente, un seguro lo que va a hacer es que cuando tengas algún incidente, ya sea por ejemplo un choque, una enfermedad, un accidente, tú no vas a tener que desembolsar tanto dinero como si lo hubieras hecho si no tuvieras seguro. Y los seguros básicamente son para no usarse. Por lo mismo, porque nadie quiere obviamente chocar su coche a propósito y también nadie quiere tirarse de unas escaleras y romperse la clavícula, ¿verdad? Razón por la cual nosotros cuando pensamos en un seguro debemos de pensar en una protección de nuestro dinero y nuestro patrimonio, porque a lo mejor tú tienes, no sé, una casa que vale 2 millones de pesos y esta casa te costó mucho trabajo construirla, hacerla y la tienes que vender porque tuviste un padecimiento. Y aquí es lo triste, que mucha gente tiene que vender sus patrimonios para poder darle atención, por ejemplo, a la salud o bien pagar una deuda que es el coche que a lo mejor chocaste sin querer. Por eso yo invito a que aprendamos más sobre los seguros y cómo utilizarlos. Y justamente eso es lo que vamos a aprender en este sexto video. Así que comenzamos. No sin antes, no se te olvide suscribirte al canal. Ahora, muy bien, los seguros básicamente se integran de varias partes. La primera parte es el titular o es el contratante de la póliza, mismo que puede tener varios beneficiarios. Por ejemplo, yo puedo contratar una póliza y en esa misma póliza, yo siendo el titular, puedo tener de beneficiarios a mi esposa y a mis hijos, que obviamente también los cubre. Para yo poder hacer uso de ese seguro, tengo que pagar una cantidad que el seguro me determina, que se le conoce como prima. Y la prima va a ir muy de la mano del nivel de riesgo que tú vas a tener. Por ejemplo, si una persona de 30 años quiere contratar en México un seguro de gastos médicos mayores, probablemente tenga que pagar al año unos 10, 12 mil pesos, que si una persona de 60 años quiere comprar este mismo seguro, no va a pagar 10 mil, probablemente pague 150 mil o 200 mil pesos en un año. ¿Y esto por qué? Porque es obviamente mucho más probable que la persona de 60 años haga uso de la póliza que la persona de 30. Y para hacer este uso de la póliza, idearon un mecanismo que se llama deducible, que básicamente es la manera de no abusar de la póliza por parte de los usuarios. Y el deducible básicamente es una cantidad de dinero que generalmente es una cantidad fija que tú tienes que pagar para poder utilizarla. Por ejemplo, si yo tuve una cirugía de rodilla y es una cirugía programada que pues no fue un accidente, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor en mi póliza dice, si tú quieres que el seguro te pague tu padecimiento y tu cirugía de rodilla, vas a tener que pagar el deducible, que en este caso son de 30 mil pesos mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pagar estos 30 mil pesos para que el banco o la institución de seguros cubra el resto y de esta manera yo no pagué toda la cirugía de rodilla. Ahora, además del deducible, existe otro concepto que es el coaseguro, que es un dinero adicional que también vamos a pagar nosotros. Y ese coaseguro, a diferencia del deducible, casi siempre está en porcentaje y además tiene un tope. Por ejemplo, en este mismo escenario de la cirugía de rodilla, tienes que pagar 30 mil pesos de deducible y un 10% de coaseguro topado a 50 mil pesos. Supongamos que la cirugía de rodilla, costó 1 millón de pesos. Entonces, en esta cirugía que costó 1 millón de pesos, vas a tener que pagar 30 mil pesos de deducible y el 10% de la suma total por concepto de coaseguro, que serían 100 mil pesos. Pero como el coaseguro está topado a 50 mil, en mi ejemplo, solo vas a pagar de coaseguro 50 mil y vas a pagar 30 mil de deducible. 50 mil más 30 mil son 80 mil pesos. Por una cirugía que costó 1 millón de pesos, pues por supuesto que hubo un buen ahorro y por supuesto que valió la pena. Porque además de todo, el hecho de que tú tengas un seguro de gastos médicos mayores, como el ejemplo que te doy, te va a dar una salud mucho más rápida, mucho más pronta y casi siempre de mejor calidad que la salud pública. Ahora, ya pagaste el deducible, ya pagaste el coaseguro. ¿Qué sigue? La institución de seguros o bien el banco te tiene que dar la indemnización, que es la cantidad que la aseguradora te pagará en caso del siniestro acordado y que no supere la suma asegurada de la póliza. Las pólizas suelen tener sumas aseguradas, el total máximo por el cual te van a amparar un siniestro. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la cirugía de rodilla de 1 millón de pesos, si mi suma asegurada hubiera sido de 500 mil, pues 500 mil pesos es lo más que hubiera pagado el seguro. Pero si la suma asegurada es de 20 millones, pues ahora sí que tienes mucho espacio para poder cubrir esa cirugía sin ningún problema.
Obviamente, a mayor es tu suma asegurada, pues te va a dar muchos más beneficios, como por ejemplo enfermedades que son crónico-degenerativas o por ejemplo un cáncer, pues ese tipo de enfermedades son hiper ultra mega caras y aquí es donde agradecemos tener una suma asegurada un poco mayor. Pero más allá del tema de seguro de gastos médicos mayores, estamos hablando de seguros en lo general. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de contratar una póliza? Ya sea seguro de auto, ya sea seguro de vida, ya sea de gastos médicos mayores. Primero, leer el contrato completo. Da flojera, pero vale la pena hacerlo. 2. Confirma con tu agente que el valor de las primas y el valor de las pólizas sea el correcto. Y como tip adicional, busca que tu agente sea una persona que domine la póliza, no un simple vendedor de seguros, porque muchas veces cuando pasa un incidente necesitamos gente que nos ayude, gente que nos haga la vida más fácil. Siguiente tip, que incluya todos los beneficios que contrataste. Si alguno de los términos no te queda claro, pídeles que te lo expliquen. Es importante que tengas tu póliza al 100%. Corrobora el contrato y, por ley, una vez que lo firmes, tienes 3 días para solicitar una corrección en el mismo. Después de los 3 días, todo se queda como está. Ahora, vamos a darle una simple pasadita a los diferentes tipos de seguro que existen. Primero que nada, el seguro de vida, que este es el seguro menos popular de todos. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque dicen, no tengo planeado morirme, pero la muerte nos va a tocar a todos. Y que este tipo de seguros son bastante buenos, sobre todo cuando tenemos dependientes económicos, ya sea esposa o hijos, para no dejarlos en el desamparo cuando nosotros faltemos. El siguiente tipo son los seguros para automóvil. En muchas partes de México ya es obligatorio tener al menos uno contra responsabilidad de terceros, que básicamente te ampara cuando chocas a una persona y pues de alguna manera ya hay una protección para esa persona, de que se le va a regresar su coche tal y cual como estaba antes de que tú lo chocaste sin querer. Y aquí, en el tema de los seguros de auto, tú puedes escoger ciertas cosas para hacer más barata o más cara a tu prima, lo que se le llama como cobertura limitada o cobertura total. Aquí, por ejemplo, tú puedes darle opción de que te protejan por robo, por daños, cobertura a terceros, cobertura limitada o cobertura amplia. Esto también tiene que ver mucho tus finanzas. ¿En qué sentido? En que si no tienes tanto dinero para pagar un seguro, pero sí necesitamos tener un seguro con lo mínimo indispensable. Entonces tú lo que vas a hacer es esto. Con tu agente de seguros vas a platicar con él y le vas a decir, oye, auméntame el deducible de la póliza para que yo tenga que pagar un poco más cuando pase. Aunque yo tenga que pagar un poco más cuando pase un incidente, pero eso va a hacer que mi prima sea menor. O sabes qué, el porcentaje deducible de robo total, pónmelo en 10 en vez de 5, etcétera. Tú puedes ir jugando con esto para pagar un poco menos de prima en caso de que se te complique pagarla toda. Y yo siempre lo digo, peor es nada. Entonces más vale tener una póliza a tu manera, a tu gusto, que no tener nada y luego andarla sufriendo ahí con los de tránsito. Ahora, seguro de casa o habitación. Tampoco es un seguro muy popular en México, pero es muy importante porque te pueden cubrir por robo, incendios o bien desastres naturales. Sobre todo si vives en una zona de huracanes, yo creo que ya es prácticamente obligatorio que tengas un seguro de casa. Lo vivimos aquí en México con el huracán Otis. En Estados Unidos, por ejemplo, se vio con el huracán Milton. Aquí sí es forzoso y obligatorio tener este tipo de seguros. Seguro educativo. Estos seguros educativos también son bastante buenos porque si tienes hijos puedes garantizarles la educación superior. ¿Cómo? Pagando primas poco a poco. Y además estos seguros educativos te incluyen seguro de vida. Por si el titular fallece, esa educación está completamente garantizada. Vale mucho la pena este tipo de seguros educativos. Y por último, como ya lo platicamos previamente, gastos médicos mayores, que justamente es eso, te cubren padecimientos mayores. No te van a cubrir la gripita ni el dolor de cabeza, pero sí un accidente grave o una cirugía programada. Sin embargo, hay cosas que no te cubren los seguros, como por ejemplo cirugías estéticas, sobre todo las señoras que les encanta hacerse mil y un cosas. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores, casi siempre no les va a cubrir. Tampoco te va a cubrir tratamientos de fertilidad, compra de anteojos, cirugía láser correctiva, procedimientos estéticos, incluyendo tratamientos para la calvicie. Olvídate de eso. Ahí sí tienes que aflojarle tu cartera. Y no lo olvides, los seguros son medidas preventivas para no hacer daños a tu patrimonio. Y afortunadamente tienes una opción enorme de seguros por ver. No solamente es 1 o 2 jugadores en la industria. Entonces, escoge aquellos que te den mejor servicio, que te apoyen de manera correcta y por supuesto que se adapten a tu presupuesto. Si un seguro se te hizo muy caro o no te está gustando, pues vete al que sigue y al que sigue y al que sigue. El chiste es que no vayas caminando por la vida únicamente con el seguro de Dios. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el último video de esta serie que se trata de cómo prevenir fraudes y estafas, que va a estar súper bueno. Por ahí nos vemos.